por todo y por todos, pidiéndole al Señor que siga fortaleciendo, que nos siga guiando, que nos siga ayudando, que siga abriendo puertas, que siga proveyendo. Tenemos una lucha, hermano, tenemos una lucha muy fuerte. Hay una lucha muy fuerte espiritual. Los demonios hacen su trabajo todos los días con paciencia y con insistencia, y nosotros no podemos bajar los brazos. Quizá tú hoy no lo ves, la actividad demoníaca que hay, quizá hoy tú no eres consciente de la lucha espiritual en que te encuentras, porque todavía no te golpeó la puerta de una manera visible. Pero la palabra nos enseña nuestra condición, nuestra posición, de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y sabe que la jerarquía satánica está ordenada, está organizada. El diablo no trabaja improvisando, el diablo trabaja de una manera ordenada. Desde el primer momento que se rebeló contra el Señor, allí en su presencia, y convenció a la tercera parte de los ángeles para que lo siguieran, y hizo de estos en jerarquía de potestades, de principados, de diferentes rangos, diferentes influencias, diferente poder. Entonces yo no quiero hablarte para exaltar el poder del diablo, pero sí para que tomes conciencia de que no es todo mundo, todo trabajo, todo carne, todo familia, solamente nosotros somos espirituales y nosotros tenemos que saber que estamos en Gosén, estamos en el reino de Dios. Gosén es el lugar dentro de Egipto que Dios le permitió a Israel crecer, sustentarse y desarrollarse de familia a nación. Y nosotros hoy estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tenemos una adversidad, tenemos una hostilidad que continuamente estamos guerreando contra eso, porque somos de arriba, no somos de abajo. El que es de arriba va a tener conflicto, va a tener persecución, va a tener lucha. El mundo no te reconoce porque no eres de él. Pero que el cielo te reconozca es también una responsabilidad de administración en la sabiduría que Dios da. Pero sabe que hay un acusador delante del Padre, que todos los días va a golpearle la puerta con argumentos para que tú seas disciplinado, corregido, puesto a prueba. Entonces, cuanto más nos humillamos, más desacreditamos a Satanás en la acusación que tiene contra nosotros. La Biblia dice que si alguno se humilla y alguno confiesa su pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero mientras nosotros no somos humildes para reconocer nuestra condición, tenemos un montón de problemas y tenemos una legalidad que le estamos dando a nuestro adversario, el diablo, para que nos abofetee. Esa es una realidad. O sea, toda persona que anda desordenada va a estar en derrota siempre. Dios estableció un orden para la victoria. Dios no dice que tú solamente por haber hecho una oración un día y haberte mojado, creyendo que ese zambullón te iba a dar una victoria total sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el Satanás, es una mentira. Todo aquel que no se puede humillar, todo aquel que no se puede someter, todo aquel que no puede obedecer la palabra está en derrota. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces yo quiero hablarte, hemos estado hablando estos días acerca de la mujer, de la característica de la mujer. Dijimos que la mujer es un tipo de la iglesia, por eso Satanás lucha tanto contra la imagen de la mujer, contra el propósito de la mujer. Por eso Satanás resiste la identidad de la mujer sumisa a todo lo que es cabeza. Entonces tenemos un problema grande de identidad, de imagen en el tema de la mujer, así como también la del varón. Pero estamos hablando de la mujer. Cuando toque la del varón, vamos a ver a Jesucristo más claramente también. Ahora mira, con todo mi corazón te lo quiero decir, como hermano en Cristo, como siervo de Dios y como alguien que también está padeciendo y pasando por cosas. No hay ninguno acá que estemos ajenos a problemas, a luchas, a opresiones, a cosas que se levantan. Pero el Señor nos dio estrategia, el Señor nos dio armas, el Señor nos dio formas, el Señor nos ungió, el Señor nos revela en la palabra que tenemos armas poderosas y eficaces para destrucción, de fortaleza, que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Entonces lo que nosotros tenemos que usar es conocimiento y sabiduría. Tú no puedes tener las armas escondidas, tú tienes que tener las armas blandidas, las tienes que tener a mano, afilada, sentada, porque hay muchas batallas que se presentan de un momento a otro y tú no puedes esperar en el último momento ir a buscar aceite, como aquellas 5 viudas vírgenes imprudentes que sabían que venía el amado y salieron a pedir al que tenían al lado oración. Siempre pedimos oración, nunca pedimos consejo. Pedir oración es algo recurrente
momentáneo, algo improvisado, pero pedir consejo es de sabios. Porque la multitud de la sabiduría está en la multitud de consejeros. Y donde hay ancianos hay consejo, y donde hay consejo hay sabiduría, y donde hay sabiduría hay toda prevención contra todo mal que pueda venir. Por eso nosotros somos gente del consejo de Dios. Necesitamos vivir continuamente observando la ley espiritual, porque esta nos libra, esta nos nutre y nos equipa para ser guardados de tantas cosas. Mira, en este momento se van a ver los verdaderos cristianos, en este momento de prueba que entró en el mundo, se va a ver la verdadera iglesia, los verdaderos cristianos, se va a ver los que verdaderamente están en el Espíritu y se va a ver los que se vieron conformando a una realidad religiosa solamente, pero que nunca rompieron la membrana de la carne para entrar en la vida del reino, la vida del Espíritu. Entonces, aquí yo no estoy predicándole a la carne, yo aquí estoy hablándole a gente que busca crecer espiritualmente. Por eso estos mensajes no son muy populares. La gente se rebota con estos mensajes porque no quiere ordenar su vida, su corazón. Y este es el año que Dios nos dio como iglesia para ordenar el altar, pero sobre todo para ordenar el corazón. La necesidad de ordenarse, de cambiar, de disciplinarse, de guardarse de cosas, de santificarse más. Porque esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, no estamos inventando nada. El que no ve una necesidad de cambiar, tiene la vista muy corta. El que no ve sus propios errores está ciego. El que no se siente dolido cuando falla, no tiene temor de Dios y no es sincero con Dios. Pero la Biblia dice que el arrepentimiento es dolerse de lo mal hecho. Entonces el verdadero arrepentimiento nos lleva a un cambio. Mínimamente a humildad y a reconocimiento de nuestros propios errores. Mira, cuando un bombero, un policía, un soldado está en el combate contra el fuego, contra el enemigo, contra la delincuencia, en el apresuramiento de la ejecución del plan que hay para detener toda maldad, toda injusticia, todo desastre, no hay tiempo para detenerse en detalles. No hay tiempo para detenerse en las caras, en lo que le pareció a la señora que va a ser rescatada, a ver si se le va a ver algo, porque la tomaron así con fuerza, le dieron vuelta en el aire. No hay tiempo para ni contemplaciones ni para protocolos. Hay que arrebatar, hay que salvar, hay que prevenir, hay que desarmar al enemigo. Un hombre de Dios, una mujer de Dios espiritual, tú no esperes que sea conforme a todo lo que tú esperas en los detalles. Una persona que está en el Espíritu no está en la tontería, me saludó, no me saludó, me miró. No estamos acá tampoco para menospreciar a nadie, pero quiero decirte que hay prioridades y hay urgencias en hombres y mujeres de Dios. Muchos de ustedes que quizás ni saben lo que Satanás está planeando con ustedes, el Señor levanta a otros a la madrugada a orar por ustedes, a velar en la palabra por ustedes. Entonces después la gente juzga un detallito y malinterpreta las cosas, como decía Nancy, no nos detenemos a oír. Escuchamos pero no oímos. Escuchamos pero no discernimos lo que se nos está diciendo. Entonces el que te está arrebatando del fuego no está acá para que tú no te ofendas, para que tú no te duelas, para que tú no tropieces en algo. Mira, si en algo fallamos, somos seres humanos, todos. Desde tú hasta mí, todos somos seres humanos. Pero tú tienes que entender la motivación de las cosas. No podemos ser tan niños y tan ofensibles como para no reconocer lo que se está haciendo en un trabajo. Nosotros hace 23 años que estamos en el ministerio, no hace media hora, que estamos sirviendo al Señor a tiempo completo en la obra de Dios en esta iglesia. Más lo que hemos servido sin ser pastores. Y más lo que hemos trabajado sin que nadie nos reconociera nada como hasta hoy y no estamos buscando reconocimiento. Pero quiero decirte que la obra del Espíritu tú no la vas a entender sentimentalmente, ni emocionalmente, ni a tu gusto, ni a tu forma, ni a tu cultura. Por eso el Evangelio no respeta cultura. El Evangelio trasciende cultura. Lo que para ti allá es algo muy simbólico, muy místico, aquí no sirve. Porque en el reino de Dios no estamos mirando la cultura, estamos mirando el espíritu de la persona. Lo que estamos queriendo preservar es el alma de la gente, no cumplir con lo que ellos adoran en cada nación o en cada lugar o en cada tradición religiosa. Esto lo tengo que decir porque si queremos crecer, tenemos que ser menos ofendibles y más comprensivos, juzgando la intencionalidad de las cosas y no mirando solamente los detalles que por fuera podemos juzgar mal. Porque si todos nos detenemos, todos podemos encontrar
defecto en todo, pero tú tienes que juzgar la intención. Cuando Cristo aparezca, dice la Biblia, Él sabe lo que va a juzgar el Señor, las motivaciones con las que hicimos las cosas. No va a juzgar los errores, ni los detalles, tampoco va a venir a juzgar tu pecado porque ya lo juzgó en la cruz. Lo que el Señor va a juzgar cuando aparezca, dice que va a juzgar las motivaciones con las que nosotros hicimos las cosas como para Él. Entonces tú encárgate de hacer las cosas con la motivación correcta y Dios va a pasar por alto tus errores, pero va a reconocer tu trabajo de amor, tu trabajo de fe, tu trabajo de obediencia y te va a dar el pago conforme a tu obra. Así dice la Biblia. Así dice el Evangelio que le fue revelado a Pablo, que es el Evangelio a los gentiles. El Evangelio a los gentiles no contempla tradición religiosa. El Evangelio a los gentiles contempla motivación de por qué hacemos las cosas. Entonces, alguien puede decir, pero ¿cómo esta chica con esos pensamientos va a adorar a Dios en el altar? El altar, el altar, el altar. Yo prefiero una persona sincera, como David, que dijo, he pecado solamente contra ti, Señor, júzgame tú. Que una persona que se ponga con los ojos blancos, como el maestro de Kung Fu acá, y se haga la mística, que nunca falla, que nunca erra, que no tiene ningún problema, que no tiene ninguna tentación, que no tiene ninguna debilidad, y que nosotros nos pongamos el cuento, y que después de afuera, a escondidas, haga cosas perversas. Yo prefiero 1000 veces una persona sincera que diga, me equivoqué, fallé, estoy teniendo lucha, tengo debilidades, soy tentada, soy tentado, y acá estoy, Señor, límpiame. Prefiero ese espíritu que un espíritu hipócrita y religioso. Porque nosotros estamos acá a la descubierta delante del Señor. ¿A qué vamos a mentir a Dios? ¿Sí o no? Entonces, mira, dale gracias a Dios que Él te ama como tú eres, no como tú aparentas. Dale gracias a Dios que Él, cuando tú vienes a orar, no te está escuchando con la corbata que trajiste, sino que te está escuchando en la desnudez que te vio allá, en tu defecto, en tu problema. Ese es el Dios real, ese es el Dios que es espíritu, ese es el Dios que nos rodea, el Dios que delante de quien estamos. Entonces, cuando vengamos a la presencia de Dios, vengamos con un corazón sincero, reconociendo que somos carne, y aunque Él nos dio vida y nos dio espíritu, todavía tenemos problemas con nuestra humanidad. Y a pesar de eso, el Señor nos ama, y a pesar de eso, Él no desiste, Él va a seguir insistiendo hasta el fin, porque la buena obra que Dios comenzó en ti y en mí la acabará hasta el fin, dice la palabra. Entonces, hablamos de que estamos hablando de ser miembros, de ser parte, así como el hombre, de él fue sacado la mujer, y cuando el Padre, el Señor le trajo a su mujer al hombre, Adán dijo, esta es carne de mi carne y sangre de mi sangre, por eso ella será llamada también varona, será Eva, será varona. Ahora vamos a ver la tipología de Cristo y la iglesia, la mujer que es conformada, la novia, por muchos miembros. Cada miembro que somos nosotros, cada hijo de Dios somos miembros de este cuerpo en el cual fuimos puestos, cuya cabeza es Cristo, dice la palabra. Entonces tú como miembro y yo como miembro tenemos una relación entre nosotros, de hermanos, de consiervos, tenemos una relación y un compromiso de unidad, de amor y de fe que nos tiene que llevar a una vida práctica en la comunión con los santos. Nosotros no podemos ser personas aisladas. Mira, la hora de crisis que se viene para el mundo y que no es el año que viene, es ahora, es hoy, ya empezó esa hora. ¿Saben en qué tiempo entramos ahora? Entramos bíblicamente y proféticamente en los tiempos de dolores. Amén. En los tiempos de dolores tú vas a conocer a qué tienes al lado. En el tiempo de dolores tú vas a conocer de qué estás hecho. En el tiempo de dolores vas a saber si tu formación espiritual es bíblica o era un cuento chino de alguien que quería hacer de ti mercadería. En este momento de prueba que el mundo entra, es cuanto más necesitamos ser espirituales y ser maduros. Este es el momento donde tú vas a tener que poner por obra toda enseñanza. Este es el momento donde tú vas a tener que estar afilado en la palabra, formado en un carácter y dispuesto como un soldado a pelear la buena batalla de la fe, porque vienen tiempos de persecución, tiempo de hambruna, tiempo de problemas, tiempo de manipulación, tiempo de engaño, tiempo de apostasía. ¿Y cómo te vas a parar tú firme si eres ofendible a la mínima, si eres una persona que se desentiende rápido del cuerpo de Cristo, que se aísla, que huye de toda obligación y de toda responsabilidad espiritual? ¿Cómo podemos sobrevivir a lo que viene de parte de Satanás al mundo?
sino somos gente madura y gente espiritual. Entonces, nuestra responsabilidad es enseñar, es instruir, pero también es unirnos por las coyunturas. Necesitamos unirnos. Cada uno de ustedes en particular tiene sus luchas. Cada uno de ustedes en particular tiene sus necesidades, sus pruebas. Están pasando por sus desiertos, como yo. ¿Y qué necesitamos? Como decía alguien acá, como decía Nancy, necesitamos oírnos. Necesitamos recibirnos en el Señor. Necesitamos creernos entre nosotros que somos puestos de parte de Dios. No somos acá espectadores, ni tampoco somos artistas, ni tampoco estamos para perder tiempo, ni para entretener a nadie. Estamos aquí porque estamos caminando en fe hacia un propósito y un destino profético que Dios nos dio. Entonces, que tu vida de fe sea una vida fructífera, que tu vida de fe sea una vida con el testimonio y la evidencia de que Dios está contigo por causa de tu fe y tu obediencia. Entonces, yo quiero hablar de la membresía. Somos miembros de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia y somos miembros los unos de los otros. Tú eres miembro mío y yo soy miembro tuyo si tú eres cristiano. Entonces, esto no lo podemos entender con la mente. Esto lo revela el Espíritu, a nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos revela de que somos hijos de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, soy tu hermano y tú eres mi hermano o mi hermana. Entonces vamos a ver esta relación que hay en el cuerpo de Cristo entre la membresía, para que cuando a ti te viene una crisis, un problema, una situación, tú no te sientas solo y no te sientas desprovisto, porque ¿sabes cuál es el arma que tiene Satanás? El arma que tiene Satanás eficaz contra la iglesia es aislar a los miembros unos de otros, es separar a los miembros de la propia iglesia, es llevarte a un individualismo, a una soledad espiritual, donde ahí eres carne de cañón. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba Goliat desafiando a Israel? Estaba el rey Saúl escondido detrás de una piedra, con su ejército, con sus valientes. Ellos eran ilustres, eran insignes, eran gente de guerra, no eran niños. Pero estaban tan atemorizados, estaban tan disminuidos por las palabras de aquel bocón grandote, el gigante Goliat. Y ese filisteo empezaba a insultar al pueblo de Dios, y empezaba a hablar mal de Dios, y él puso las normas para pelear. Venga uno de ustedes contra mí. ¿Quién le dijo a él que él iba a poner las reglas del juego? Pero Satanás es así, él te lleva a su campo, él te convence de que esa es la manera de él y no la manera de Dios. Entonces él se hablaba, boconeaba, y todo el mundo estaba asustado, todo el mundo estaba intimidado, hasta el rey temblaba. Tenía la armadura a un lado, pero no la tomó, porque tenía miedo, porque estaba recibiendo la palabra del enemigo y no estaba recibiendo la palabra de Dios. Y vino aquel chico a traer pan y queso, mandado por su padre, David. Isaí lo manda a llevarle provisión a sus hermanos que estaban ahí como soldados, y David, que tenía comunión con Dios y que venía de pelear con leones, con osos, que venía de librar a las ovejas, de sacarlas de la boca de los leones, de los osos, escuchó a aquel hablar mal de Dios y del pueblo de Dios. Y se preguntó y dijo, ¿quién es este que viene a desafiar a los escuadrones de Israel? ¿Quién es este que viene a blasfemar contra nuestro Dios? Entonces los hermanos lo menospreciaron. Los hermanos no eran miembros de David. A David lo tenían por allá. Ellos eran soldados y David era un pastor. Ellos no consideraban a David como miembro de su familia. Se avergonzaron porque David tuvo ese espíritu de valentía que ellos no tenían. Entonces dijeron sus hermanos, vete tú, ahora ¿qué vas a hacer? No querrás tú ahora, vete para allá. Lo reprendieron, como hermano mayor al menor. Pero David no se conformó ni a las palabras de Goliat ni a la palabra de sus hermanos. Se conformó a la palabra de Dios. Y sabemos la historia, ¿no? Pero, ¿sabes? Quiero hablarte del plan de Satanás. El plan de Satanás es sacarte la membresía. Hay grupos religiosos que te hacen miembro de una planilla y cuando no hacen lo que ellos te dicen, te hacen expulsar de la membresía. Yo no puedo hacer miembro a nadie, ni tampoco puedo expulsar a nadie de una membresía que no la certifico yo, sino que la certifica el Señor. Porque tú fuiste reconciliado con el Padre mediante la fe en Cristo, no mediante un papel mío, ni una firma mía.
Cuando nosotros bautizamos a alguien, le damos un certificado de bautismo como testimonio y recuerdo. Pero eso no garantiza nada si tú no tienes una vida espiritual. Entonces, lo que quiero decirte, la membresía es más allá de lo que nosotros podemos demostrar con una tarjetita, con un certificado de bautismo, con una credencial de pastor. Pablo dijo, nuestras credenciales sois vosotros sois cartas leídas. Es diferente, ¿no? Que lo que hoy la gente se gloría. La gente se gloría en un título pastoral, apostólico, profético, de un seminario. Nosotros nos gloriamos en el Señor, que es el que da sabiduría a los humildes y a los sencillos. Vamos a la palabra del Señor esta mañana. Hermanos, yo les pido que ustedes me escuchen, porque yo quiero que tú sepas que tú solo no puedes. Por eso el Señor nos hizo parte de un cuerpo. El Señor nos hizo parte de un cuerpo cuya cabeza es Él. Nuestro capitán es Cristo, nuestro paladín es Cristo. Aquel que venció se llama Jesús y somos parte de Él ahora. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 6, verso 13. Gracias. 1 Corintios capítulo 6, verso 13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Hablando de todo lo que es creado, todo lo hecho en lo natural, tarde o temprano va a la letrina o va a ser destruido. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Fíjate, acá está hablando de la prostitución natural, pero también vamos a hablar de la prostitución espiritual, que hace que nosotros seamos desmembrados del cuerpo. La prostitución espiritual, o en otras palabras, la apostasía, te desliga del cuerpo. Muchos han apostatado de la fe, y muchos apostatarán en este tiempo de prueba que viene, porque no están afirmados sobre la roca, porque no están verdaderamente unidos al Señor en espíritu. Están unidos a una iglesia, están en una actividad, tienen un puestito, un cargo, una actividad en un lugar, en una congregación, pero no están unidos en espíritu al cuerpo, que es la verdadera iglesia de Cristo. Entonces dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Hablando del cuerpo físico, nosotros antes presentábamos nuestros miembros como instrumentos de pecado, ahora presentamos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Levantamos manos santas, intentamos presentar todo nuestro ser al Señor, queremos servir al Señor en espíritu, pero también con el cuerpo, porque con el cuerpo corremos a bendecir, damos, compartimos, ministramos gente. Entonces, antes presentábamos nuestros miembros para el pecado, ahora presentamos nuestros miembros para la justicia de Dios. Dice, y el Señor para el cuerpo. O sea, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para tu cuerpo. ¿Qué significa? Por la llaga de Cristo tú fuiste sanado. Dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ayer dijimos que somos imagen de Dios. Y entonces el Señor es para tu cuerpo. Tú tienes una dolencia, tú tienes que orar para que por la llaga de Cristo seas sano. Tú tienes una necesidad física, necesitas fuerzas, necesitas vigor, necesitas restauración, necesitas renuevo, necesitas un cambio, necesitas al Señor en tu cuerpo. No solamente en tu espíritu, que ya ha sido resucitado con Cristo, sino traer esa gloria a tu cuerpo, porque la Biblia dice que Él vivificará nuestros cuerpos mortales, así como vivificó nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, el poder de Dios también se manifiesta en nuestro cuerpo. El Señor nos fortalece, nos sana, nos reanima, nos recrea, nos renueva, nos hace órganos nuevos. Dios tiene poder para hacer milagros creativos en nuestro cuerpo. Amén. Entonces, mira, el Señor es para el cuerpo también, así como lo fue para nuestro espíritu, nuestra salvación, nuestra resurrección. Dice, y Dios que levantó, verso 14, de 1 Corintios 6, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará. Eso habla de la resurrección final. Con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Si tu cuerpo no es miembro de Cristo, tú no eres miembro mío. Si tu cuerpo no es miembro de Cristo, le hablo a mis hijos que están acá, entonces pueden ser miembros míos como familia, pero no en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Una persona que no nació de nuevo no es miembro del cuerpo de Cristo. Puede ser miembro de tu familia. Un matrimonio mixto, que uno es cristiano y el otro no, son miembros uno del otro porque son una sola carne, pero no son miembros del cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Entonces no es lo mismo amontonados que unidos. No es lo mismo revueltos que juntos. Porque tenemos que llegar todos a la unidad de la fe. Tenemos que llegar todos a una reconciliación en Cristo con el Padre, para que entonces nosotros aquí estemos en unidad espiritual. Tú no puedes estar en unidad conmigo y no puedes estar de acuerdo si no tenemos un mismo propósito y una misma determinación a agradar y a servir al Señor.
Entonces, muchas veces nos encontramos con gente caminando por años con nosotros que no tiene nada en nosotros, ni nosotros en ellos, no porque no estemos abiertos a la unidad, sino porque no hay un mismo sentir, y no hay un mismo anhelo, y no hay una misma visión. Entonces, ¿qué pasa? Caminamos juntos, pero no de acuerdo. Entonces hay división. Y podemos estar años juntos, y podemos estar años divididos, porque no hay un mismo sentir. Entonces yo me voy de la iglesia, y es como que basta para mí, basta para todos, no juego más. Si tú eres miembro de Cristo primero, a ti no te es tan fácil ni venir ni ir. Y no tengo problema con nadie que se vaya ni nadie que se quede. Estoy hablando de ser miembro. Yo soy miembro de la iglesia de Cristo en China, que nunca la vi. De la India, que nunca la vi. En Colombia, que nunca fui. En cualquier lugar donde haya verdaderos hijos de Dios, yo soy miembro. Y tú eres miembro. Porque tenemos una misma cabeza. Fuimos engendrados por el mismo Padre. Y fuimos puestos por el mismo Espíritu en el cuerpo. Y somos sostenidos por la misma palabra. Y tenemos una misma esperanza y una misma promesa. Entonces no es tan fácil sacarse a alguien de encima cuando eres miembro de ella. Por eso el Señor prohibió el divorcio. Si tú estás casado es hasta la muerte. Solamente la muerte o la fornicación, que es lo mismo, te puede separar de alguien. Entonces mi esposa es mi carne y es mi cuerpo y es mi hueso. Como le dijo Adán a Eva. Entonces, hoy no. Hoy me voy porque no estoy de acuerdo, porque necesito paz, estoy con mucha ansiedad, necesito otro cambio. Tú no te puedes salir así de un hueso que es tuyo. ¿Quién se saca un hueso cuando le duele la muela? Pero sacamos gente de encima como si fuese que esa es la solución. Y no entendemos que el problema lo tenemos en no conocer nuestra membresía. Hablo en un matrimonio, hablo en el cuerpo de Cristo, hablo en la unidad, en todo sentido. Porque cuando tú te unes a alguien, eres un espíritu con él. O sea, yo si soy cristiano, yo soy un espíritu con todo cristiano en toda la tierra. Esa es la idea de la membresía. ¿Por qué los cristianos fracasan, viven en depresión, se sienten derrotados solo? Porque no tienen conciencia del cuerpo. Yo siempre les enseñé acá, y los que tienen años con nosotros saben que siempre hemos hablado que todo lo que tú necesitas, Dios ya lo dio a la iglesia. ¿Sabes dónde está lo que tú necesitas? En la iglesia. Porque lo que es Cristo fue impartido a la iglesia. ¿Cuánto necesitamos milagro de sanidad? ¿Cuánto necesitamos consejo? ¿Cuánto necesitamos consolación? ¿Cuánto necesitamos amor? ¿Cuánto necesitamos sabiduría? ¿Cuánto necesitamos paternidad? Dios lo dio a la iglesia. Deja de buscarlo ahí afuera, porque ahí afuera lo vas a buscar y lo vas a conseguir a precio de indignidad. En el cuerpo de Cristo lo vas a conseguir a precio de heredero. Porque es gratuitamente la gracia que Dios da. Y la dio a todos los que llamó, a todos los que se le reveló y a todos los que lo engendró como hijos. Entonces nosotros somos miembros, uno del otro. Nosotros no somos acá asociados o puestos de acuerdo para una cosa, digamos, temporera. No, nosotros somos miembros los unos de los otros. Tenemos una membresía natural y una membresía espiritual. Pero cuando no hay compromiso, cuando no hay conciencia de familia, de cuerpo, de unidad, tropezamos a la mínima y hacemos el bolso. Como si eso te va a traer a ti una cierta libertad o garantía de paz o bendición. Eso no es así. Que buscan gente espiritual, que ama a Dios, que es sincera, que es inocente y tuerce en su voluntad para hacer lo que Él quiere. Todo eso acá no lo vas a encontrar porque tenemos temor de Dios. Pero existe esa manipulación, existe esas motivaciones que son incorrectas y esos propósitos ocultos, donde se usa a la gente como mercadería y donde se toma ganancia deshonesta, haciendo del Evangelio una fuente de ganancia y no una doctrina de piedad y de misericordia. Entonces, tú tienes que no solamente oír lo que se te dice, sino motivar, escuchar la motivación por la cual se te dice. Porque nunca nosotros acá estamos haciendo las cosas, y no me estoy defendiendo, pero no estamos haciendo las cosas con ninguna otra motivación que glorificar al Señor. Entonces, el que quiere glorificar a Dios sabrá si lo que se le dice es de parte de Dios o de parte de hombre. Porque nosotros no estamos exaltando ni una denominación, ni un ministerio, ni un hombre, ni siquiera el nombre de una iglesia. Estamos exaltando a Jesús y estamos queriendo hacer la obra que Dios nos mandó a hacer. Entonces, mira, de Cristo de quien toma todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Tú tienes una actividad propia y yo tengo una actividad propia.
Mi actividad propia es edificarte, ayudarte, equiparte, motivarte, interceder por ti y velar por ti. Tu actividad es conforme a la membresía, en el compromiso que tú tienes y en la administración del don que Dios te dio. Si tú eres responsable con el Señor, con el don que Dios te dio, eres responsable en la mayordomía y eres responsable en tu fidelidad a Dios, tú como miembro eres un miembro sano, fructífico y productivo y útil al cuerpo. Si tú no estás cumpliendo con la función de miembro con la cual Dios te equipó, te llamó y te hizo, entonces estás siendo un problema al cuerpo. Es una realidad. Entonces, nosotros vemos los problemas que hay en el ministerio, en los que son líderes. Y, ¡ay! El pastor fulano cayó. El pastor fulano, aparte de ser pastor, es miembro, como cualquiera de todos. El mismo problema lo tendría si a ti te pusiera la lámpara y la cámara. Es el mismo problema tendrías tú. Porque todos somos débiles y todos somos vulnerables. Entonces, que tú no seas digamos, popular, no significa que no tengas problemas. Entonces, todos fuimos llamados a ser sanos y a ser útiles al Señor. Y a aportar la gracia que Dios nos dio a favor del cuerpo, que de Cristo, que es la iglesia. Entonces, cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, esta palabra que yo te traigo esta mañana es una palabra de madurez, es una palabra de crecimiento, es una palabra de exhortación, pero de motivación. Para centrarte en tiempo y espacio donde tú tienes que estar parado firme sobre la roca, dando fruto para Dios. Entonces, esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. La vanidad habla de vacío. La palabra vanidad, una de las traducciones es vacío, todo lo contrario a la gloria de Dios. La gloria es llenura, plenitud, es saciedad. La vanidad es vacío, es ser una nube sin agua, llevada por todo viento de doctrina errónea, lo cual hace prostituir a las almas, la cual hace apostatar. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Mira, la ignorancia es muy atrevida y la ignorancia te priva de la gloria de Dios. El ignorar tu llamado, tu condición y tu propósito te aleja de la herencia. El ignorar tu condición de santo, en luz, en Dios, te quita el poder que tú tienes. Por eso el diablo nos desarma. El diablo nos hace, digamos así, eunucos espirituales. No nos permite engendrar hijos, no nos permite tener confianza, no nos permite tener una visión, no nos permite soñar con un crecimiento, porque nos hace eunucos, nos castra espiritualmente, nos priva de todo lo que llevamos en el potencial, nos limita, nos ata, nos empobrece mentalmente y luego en todas las áreas. Pero lo contrario a eso es ver la gloria de Dios. Lo contrario a eso es morir en el altar. Lo contrario a eso es sembrarse. Mira, yo una vez iba caminando por la calle, tenía un montón de sueños en mi corazón, pero no tenía nada humano, material, como para concretarlo. Lo único que tenía era alguna palabra de Dios que me habían dado en mi corazón. Y no tenía más nada. ¿Pero sabes lo que es más nada? Ni para comer ese día, ni ropa, no había celulares, no había nada. Nada tenía. Ni mis padres que me puedan ayudar, nada. Caminaba kilómetros y kilómetros buscando trabajo y no encontraba en Buenos Aires. Y un día iba caminando así y el Señor me reveló. Porque mi pastor cada vez que me veía me decía, ¿cómo andas, José? Y yo le decía, ahí luchando. Dejá de luchar y entregate al Señor de una vez por todas. Y cada vez que me veía, ¿cómo andás? Luchando. ¿Todavía no moriste? Estoy luchando. Dejá de luchar y moriste. Entregate de una vez por todas. Y un día esa palabra me caló. Un día que estaba vacío, desanimado, tenía un montón de anhelos, de sueños, pero no tenía nada con qué responder a esos sueños. No tenía estudio, no tenía trabajo, no tenía familia, no tenía ropa, no tenía para comer, no tenía vehículo, no tenía nada. Pero tenía una palabra en mi corazón, que la había guardado en la manga, que era, el día que yo me vea desprovisto de todo, lo que voy a hacer va a ser morir. Porque hasta intenté suicidar. Entonces, iba caminando por la calle, me acuerdo, buscando trabajo y no conseguía, y ese día no tenía nada, y era jovencito. Entonces iba caminando por la calle, y yo le dije al Señor, Señor, con tal de ver tu gloria, yo me quiero morir. Pero no es que me quería morir, no es que me quería morir de morirme, quería ver la gloria acá en la tierra, no me quería morir, quería menguar un montón de cosas. Y sabes, que iba caminando por la calle y decía, Señor, yo quiero ver tu gloria, yo quiero tener una familia, quiero tener hijos, quiero servirte, quiero... Y no, nunca quise ser pastor, pero sí quería servir al Señor con mi familia. Entonces oraba esa mañana, y el Espíritu Santo me llenó la cara de lágrimas, después me dio risa.
Después el Señor me mostró a Jacob. Cuando Jacob, perseguido por su hermano, llegó a aquel lugar llamado Betel, que Luz se llamaba aquel lugar, y el Señor le puso una escalera y le mostró ángeles que subían y bajaban. Y el Señor le dijo, ahora vas a ver cosas profundas, cosas terribles vas a ver ahora, a partir de hoy, le dijo. Entonces yo me acordé de esa escritura. Iba caminando por la calle, no teníamos celulares, no teníamos la Biblia, pero yo tenía la palabra en mi corazón. Iba caminando y le dije, Señor, yo estoy dispuesto a morirme con tal de ver tu gloria. Y Dios me procesó muchos quebrantamientos, pero quebrantamientos donde uno tiene que morirse de verdad. Quizá hay cosas que todavía estoy vivo, como todos ustedes, en áreas que necesitamos ser quebrantados, pero la única salida a una vida vivificante, a una vida abundante, a una vida novedosa es morirse. ¿Qué es morirse? Es negarse. Morirse es negarse. Morirse es renunciar. Morirse es aceptar y rendirnos delante de Dios, el soberano, a que Él haga lo que Él quiera hacer, como Él lo quiera hacer, y ya no pelear nosotros, en diferentes áreas. Y cuando tú menguas, el Señor crece. Cuando tú te rindes, el Señor te da el triunfo. No es cuando tú quieres triunfar en la carne, es cuando tú te rindes que Dios te da el triunfo. Y yo me doy cuenta que las acechanzas del enemigo que vienen contra nuestra vida son para que nos levantemos en la carne y no para que menguemos. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, lo leímos el otro día, ¿qué dijo Jesús? ¿Tú te crees que si yo no orara al Padre, el Señor no mandaría legiones de ángeles? Entonces tú puedes en la carne orar y que Dios te rescate de algunas cosas, o tú puedes en la carne morir para que el Señor te vivifique y te dé la victoria. Tú estás en la misma condición. Y el mismo problema te puede dar una solución inmediata o una solución eterna sobre un tema. Entonces, hay momentos donde yo no tengo salida humana, donde no sé qué puerta tocar, a quién ayudar, a quién llamar, qué consejo pedir. Pero yo quiero darte una llave en esta mañana. Tu salida, tu vida, dice el libro de Job, está en el hueco de tu mano. La vida del hombre está en su mano. Tú decides entregársela al Señor o seguir luchando con tu fuerza. Tu vida está en tu mano. El rescate del hombre está en su mano. Cuando hablo de su mano está la pelota en su tejado. Tú decides con tu confesión, con tu humildad, con tu obediencia, que el Señor te restaure y te resucite, o seguir luchando en tu carne hasta que te desgaste del todo. ¿Sabes por qué el Señor estuvo tantos años alejado de Abraham, su amigo? Porque Abraham buscó una alternativa fácil para tener un hijo. Sara le dijo, acércate a Agar, porque si esperamos ya estamos viejos. Eso ofendió a Dios, porque el Señor estaba esperando que Él verdaderamente se reconozca inútil para la causa, para que el Señor lo pueda vivificar en su cuerpo y pueda engendrar un hijo. Pero ¿qué hizo Abraham? En vez de reconocer su limitación y ir hasta el final del asunto en un orden, en obediencia, ¿qué hizo? Tomó ocasión para llegarse a la sierva y no esperar el proceso. ¿Y sabes dónde se abortan los planes eternos de Dios para nosotros? En tomar atajos, en no querer pasar los procesos, en cortar camino, en hacer trampa, en mentir, en falsear la verdad, en buscar alternativas que Dios nos prueba. ¿Y sabes lo que hacemos ahí? Prolongamos el padecimiento. 40 días se creen que era el tiempo de caminar desde Egipto hasta la tierra de Canaán y duraron 40 años. ¿Por qué? Porque siempre estaban extendiendo un poco más allá las obras de la carne. Entonces, cuando Dios me reveló eso, no te digo que lo aprendí a hacer consciente, pero algo me habré humillado para que Dios me haya levantado de esa condición en que estaba. Dios me dio familia, Dios me dio hijos preciosos, Dios me confió una iglesia, un ministerio y muchas cosas más. Me dio oportunidad de bautizar hermanos, de casar hermanos, de discipular hermanos, mi madre, de que mi familia haya conocido al Señor, etc. Pero todo esto, hermano, no viene de un día para el otro, ni viene sin conciencia de ser parte de algo. Todo esto viene teniendo un mismo bautismo, por un mismo espíritu, en un mismo sentido y en un mismo propósito. Entonces, entendamos que lo que Dios permite es lo que nos conviene, no lo que nos gusta. Lo que Dios permite muchas veces para desgastarnos, para que reconozcamos nuestra limitación humana.
Aprendamos dependencia del Espíritu, vivir en el consejo, buscar la unidad de la fe, ser alimentados en nuestro ser espiritual por las cosas eternas y no ya por las cosas del mundo. Mira, cuando Dios te vacía del mundo es porque te quiere llenar de su gloria. Yo estaba cobrando una ayuda acá hace muchos años y viajé a Argentina y vino un profeta de Dios y me dijo, te dice el Señor que si tú sigues siendo alimentado por Faraón, tú no puedes comer de la mesa del rey. Y yo fui al INEP y renuncié a la ayuda que me daban en aquel tiempo. Porque Dios me lo dijo. ¿Tú te crees que me convenía a mí renunciar a una ayuda que tenía, que la única que trabajaba era mi esposa porque yo no tenía trabajo cuando era la crisis acá? Y yo fui y renuncié en obediencia al Señor y nunca me faltó nada. El Señor nos dijo en el 2006 a Mariela y a mí de que Él nos iba a prosperar en los tiempos de mayor crisis económica, nos iba a prosperar en esos tiempos de crisis. Y en ese tiempo de crisis del COVID, nosotros estuvimos sustentados y compramos un auto nuevo. Porque Dios es fiel. Porque Dios no tiene problema con las crisis del mundo cuando tú estás en la cultura del reino. Termino con esto. Mira, cosas que te voy a decir rápido. Somos miembros los unos de los otros, somos miembros de nuestra mujer, de nuestro esposo, de nuestra esposa, somos carne y somos hueso de nuestro hueso. Cuando David iba siendo levantado por Dios en su reinado, dice que la gente se le añadía y le decía, queremos ser parte tuya, queremos ser hueso y carne tuya. ¿Sabes lo que significa eso? Un pacto que no se puede romper. Es un pacto que no se puede deshacer. Ellos que pedían ser parte de David. David era un tipo de Cristo. Nosotros cuando venimos a Dios, venimos en Cristo a Dios y somos parte de Dios en Cristo. Estamos escondidos en Cristo y Cristo está en Dios, dice. ¿Qué significa estar casado con un hombre, con una mujer? Significa ser una carne y un solo hueso. Eso significa. Por eso está tan condenado en la Biblia el divorcio. Porque tú, si agredes a tu pareja, dice la Biblia, si tú menosprecias a tu pareja, si muerdes a tu pareja, dice que te estás mordiendo a ti mismo. Ese es el sentido de unidad que Dios le da al matrimonio. Entonces, ser miembro del cuerpo de Cristo es que cuando yo estoy con mi hermano, al quite, te pierdo la esquina, si te he visto no me acuerdo y si te perdí chiflame, ¿qué compromiso hay ahí? ¿Qué sentido de cuerpo y de pertenencia hay ahí? ¿Qué puedes esperar de una persona de esa? Imagínate un matrimonio, ¿no? Que a la primera discusión me agarro el bolso y me voy de mamá. Todavía no maduraste, todavía no creciste, todavía no entendiste. Porque no es eso. Eso no es el diseño de Dios, eso no es una mente madura ni sana. Cuando tú eres parte de algo, tú vives con el que vive y mueres con el que muere, lloras con el que llora y te ríes con el que ríe. Pablo decía, ¿quién de ustedes enfermó y a mí no me dolió? ¿Quién de ustedes llora y yo no sufro? ¿Quién de ustedes padece y yo no padezco? Eso decía Pablo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo tenía una palabra mágica, decía, ligado en espíritu con vosotros, voy a hacer la obra de Dios. Entonces Pablo estaba en el barco, estaba preso, estaba sufriendo el problema que tenía la hermana Santique allá. Estaba Pablo en la cárcel y estaba sabiendo los dolores que había allá, porque él estaba ligado en espíritu. Es muy diferente tener una libreta de casado que está ligado. Es muy diferente ser parte de una iglesia, de una congregación o de una denominación que están unidos en un mismo sentido y propósito. Es muy diferente. Entonces yo quiero ser de esa iglesia que el Hecho de los Apóstoles la describe como alguien que tenía todas las cosas en común, que partían el pan y compartían las oraciones unos con otros. Para eso hay que madurar, hay que salir del egoísmo, hay que salir del yo, no mirando nosotros por nosotros mismos, sino aprendiendo de Cristo, dice Filipenses capítulo 2, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo del otro. Entonces, por causa de mi hermano, por causa de mi hermana, por causa de mi pastor, por causa de mi consiervo, hago o no hago esto. Muchas veces yo he querido hacer algo, no he tenido el dinero para hacerlo con todos, y he dicho voy a llamar a Juan, a Pedro, a Santiago, y después dije sería injusto para los que no puedo llamar, y no hice nada, porque no pude. Pero quiero decirte una cosa, que no tampoco por los que yo privé a unos de hacer algo, aquellos por los cuales no lo hice, ellos tienen un compromiso conmigo o con aquellos que fueron privados por causa de ellos. Porque no es de todos el mismo sentir, el mismo compromiso, no es de todos la misma unidad, no es de todos el mismo interés. Entonces tú no tienes obligación de pensar como yo. Yo te digo lo que la Biblia dice, lo que es una iglesia, lo que es la familia de la fe y lo que es una membresía.
Tú puedes ser miembro del Barça, pero tú puedes tatuarte acá el escudo del Barça, puedes ponerte acá el nombre de Yamil, puedes hacer lo que tú quieras, puedes pintarte la espalda de azul y rojo, pero si no tienes la cuota al día, tú no entras el domingo. Aquí tú entras de todas las formas. Yo, pastor, cuenta conmigo, este es mi compromiso, esto hago, esto voy a hacer, aleluya, amén, amén, amén. Nosotros entendemos todo, porque también somos humanos. Pero no se trata de eso. Se trata de que tú estés revestido de Cristo. Entonces, ahí tú puedes ir a la cancha del Barça con la cuota al día. Aquí sin la cuota al día puedes venir igual. Pero nosotros entendemos membresía por compromiso, amor y amistad. Eso es membresía. Membresía no es un número de socios, sino que membresía es ser participante y ser parte de un cuerpo ministrante, de una familia. Yo tengo un montón de parientes. Familia son pocos los que son familia. Parientes puede haber añadido y se van a seguir multiplicando. Si Cristo no viene, vamos a estar desparramados por todos lados. A veces entro en el Facebook, veo Paycovi y tengo Paycovi por todos lados. Yo no los conozco. No son parte mía, pero tienen mi apellido. Y bueno, será que sí. Pero yo sé quién es familia. Yo sé quiénes son los míos. Dice Jesús, ¿hasta cuándo os tengo que soportar? Y eso eran los discípulos de él. Dijo David, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia? Sarvia era su hermana, su sobrino estaba en el ejército de David. ¿Qué tengo con vosotros, hijo de Sarvia? Somos parientes, pero no tenemos el mismo espíritu. Entonces podemos ser miembros de una iglesia y no tener el mismo espíritu. Podemos ser miembros de una familia y no tener el mismo espíritu. Podemos ser miembros de lo que sea y no tener el mismo sentido. Yo quiero ser miembro de Cristo para ser miembro tuyo si eres cristiano. Yo quiero ser miembro tuyo siendo fiel al Señor, porque si no tampoco te sirvo como miembro del mismo cuerpo. Porque si no tengo fidelidad para el Señor, no te puedo ser eficaz a ti como miembro del mismo cuerpo. Hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Termino con un versículo. Mira, vamos a leer un versículo y oramos. ¿A cuánto le ministra esta palabra? Amén. Todos nosotros necesitamos sentido de pertenencia. Todos nosotros necesitamos ser afirmados en nuestra identidad. Y todos nosotros necesitamos cobertura y paternidad. Todos. Yo primero. Cuando me llama el presidente del ministerio, que es mi pastor también, el pastor de mi casa, porque yo hice ese voto con él, de que él iba a ser pastor de mi casa, y le hago presente de todas las cosas que me pasan. Yo nunca lo llamo, él me llama 2 o 3 veces por semana y habla conmigo. Yo me quedo bendecido. Porque un hombre de Dios me está chequeando, un hombre de Dios me está poniendo en filo aquellas cosas que entiendo. Hay otras cosas que él no me la entiende porque no es el mismo proceso, pero no importa, es un hombre de Dios con que yo puedo chequear cosas y puedo compartir cosas. Y tú no vas a caminar solo saludablemente. Tú necesitas gente que te chequee, gente que te confirme, gente que te acompañe, gente que te dé ideas, gente que te tire más allá de la línea de lo que tú mismo te tiras a ti mismo. Mira, dice Efesios, gloria a Dios, Efesios 3:6, los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio es el agente que nos hace partícipes y miembros del mismo cuerpo. Efesios 3:6, los gentiles, nosotros que no éramos judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Los gentiles son coherederos y miembros de la misma familia de la fe, que la iglesia, copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Si tú recibes el Evangelio completo, tú eres parte de la misma familia, eres miembro y tienes herencia. Esa es la idea. El que no quiere el Evangelio completo, que toma una parte, toma las perlitas, las promesitas, lo que le conviene, ese no puede tener la herencia completa. Ese tiene una parte del consejo, lo que le conviene. Pero el que acepta todo el consejo de Dios tiene la promesa, tiene la herencia y tiene la membresía del cuerpo y certificado por el Espíritu que es parte de la iglesia viviente en la tierra. Entonces, ¿sabes? En esta hora de crisis, lo que más necesitamos es convalidar nuestro carné de ser miembro del mismo cuerpo. ¿Y sabes cómo se convalida? Se convalida convalidando el pacto con Dios. Se convalida teniendo el compromiso de la parte que te toca de ser miembro y parte de este cuerpo glorioso que es la iglesia viviente en la tierra. Vamos a orar. Yo le pido a Dios que me confirme en este cuerpo. Le pido a Dios que Cristo, que es la cabeza, no permita que quedemos solos, que quedemos desprevenidos, desprovistos, que el Señor nos equipe, nos ayude.
Que el Señor nos dé un baño. Tómale la mano a alguien y oremos por unidad.